Cuando hablamos de edificaciones inteligentes, muchos nos quedamos de una vez con el concepto de que realmente se está aplicando inteligencia artificial incorporada a las edificaciones. Pero lo cierto de todo esto es que es un término netamente comercial. En este video explicaremos esa diferencia que existe entre automatización e inteligencia y cómo la automatización realmente es una base, pero que la inteligencia es algo que realmente no se está aplicando en la mayoría de las edificaciones inteligentes del día de hoy. El concepto de inteligencia artificial ha sido bien adoptado y creo que para muchos o la gran mayoría de hoy de personas en el mundo reconocen cuáles son sus bondades, beneficios y acciones. Dispositivos y soluciones de sistemas como estos chats inteligentes, soluciones de software que te crean imágenes, videos, audio, son parte de esas experiencias que ya nos ha tocado vivir. Nosotros nos consideramos seres inteligentes, entre comillas, porque tenemos la capacidad de poder tomar acciones autónomas con base a experiencia que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Desde que somos niños, vamos creciendo y vamos aprendiendo de lo que se debe hacer y no se debe hacer para que nosotros mismos podamos tomar decisiones autónomas en el desarrollo de nuestras actividades diarias. En los sistemas aplicados a edificaciones ocurre exactamente lo mismo. Los sistemas aplicados a edificaciones, para que puedan ser inteligentes, deben obtener primero una capa de software que permita analizar data que se obtiene a lo largo del tiempo gracias a acciones que se tomen en estos dispositivos. Estas acciones pueden ser automatizadas o no. Lo ideal es que sean automatizadas, como lo que está ocurriendo en el mercado hoy. Por lo tanto, el día de hoy, en nuestro mundo, lo que se está implementando son edificaciones automatizadas y no edificaciones inteligentes. La automatización será la base, o es la base, de esas edificaciones inteligentes. Así que el día de hoy realmente lo que se está desarrollando son automatización de procesos de los sistemas que forman parte de una edificación. Esa automatización que nace de la ingeniería es la que genera los datos suficientes para que bases de datos puedan ser analizadas y en un futuro cercano puedan implementarse inteligencia artificial incorporada en estos elementos para que podamos tener edificaciones realmente inteligentes o autónomas que toman acciones y decisiones con base a los escenarios que se les van presentando y con base a la experiencia, el aprendizaje de cómo se operan estos sistemas a lo largo del tiempo. Así que con base a ello, el concepto de edificación inteligente que hoy se emplea, quiero que entiendan que es un término netamente comercial. Se propone ese concepto por su traducción directamente del inglés Smart Building, y esas edificaciones inteligentes, entre comillas. A partir de este momento quiero que por favor cada video de nuestro curso que vean, cada video de nuestro contenido, entiendan que es un concepto y un término netamente comercial. Realmente lo que se implementa es automatización. Recordemos, la automatización genera la data genera la posibilidad de incorporar inteligencia artificial en las edificaciones para que alcancen retos que nos planteemos, como por ejemplo la eficiencia energética, como por ejemplo la sostenibilidad, como por ejemplo la disminución de de gastos operativos, como la optimización de un sistema. Todo esto son finalmente soluciones o estrategias que van a redundar en lo mismo de ser más económicamente rentable, disminuir el impacto y aprovechar al máximo los recursos que obtenemos o que consumimos en las infraestructuras. Así que el concepto realmente de inteligencia viene y nace de la automatización. Y hoy lo que hacemos es automatización de procesos para las edificaciones, para los sistemas que forman parte en las edificaciones. Así que por favor, cuando hablemos de edificaciones inteligentes, recuerden que es un concepto netamente comercial, un término comercial. Realmente son edificaciones automatizadas
Y eso es lo que estamos viendo en todo nuestro contenido, desde nuestro curso, así como cada uno de los videos que hemos hecho de obras que se visitan, es automatización de procesos, de sistemas que forman parte de una infraestructura. Desde sistemas de climatización hasta la iluminación, pasando por bombeo, todos son automatización. Es la base para lograr las edificaciones inteligentes. Pero la inteligencia es mucho más que estos sistemas que hoy se incorporan de cualquier proveedor, porque son muy pocos los que realmente están aplicando términos o ese concepto de verdad de inteligencia a los sistemas. No voy a decir que ninguno, porque sé que siempre hay grandes empresas que tienen desarrollos en proceso o en ejecución, pero la gran mayoría es automatización de procesos, no inteligencia a procesos. Por lo tanto, son edificaciones automatizadas y no inteligentes. Si te gustó este contenido, compártelo, síguenos, visita nuestro canal, visita toda la lista que hemos creado especialmente para ti, donde hablamos de todos los términos relacionados de instrumentación, señales, cómo se implementan, protocolos, ejemplos. Estaremos hablando de cómo se diseña, de cuál es el alcance del diseño, cuáles son las señales de control para distintos sistemas, cómo funciona un edificio. Y parte de todo eso ya está en el canal, está en la lista, lo pueden ver, así como una serie de webinars que hemos desarrollado para operación y mantenimiento, para optimización de consumo, para instrumentación y control, para sostenibilidad, construcción sostenible, bastante. Así que síguenos, si te gustó comparte y déjale de saber esto a un compañero de trabajo, amigo, estudios, para que pueda seguir aprendiendo este concepto tan importante que es la automatización aplicada a los sistemas que forman parte de nuestra vida.